Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes, a una nueva entrega de Teledebate, donde conjuntamente con Ramón Reyes, como cada día, vamos a estar con ustedes compartiendo temas de interés general por la próxima hora y una muy interesantísima conversación que vamos a tener también con una persona muy especial. Eso va a ser en el próximo segmento. La reflexión de este día dice así: todo acto de bondad es una demostración de auténtico poder. Esto lo dijo don Miguel de Unamuno, y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1429, Juana de Arco, al frente de las fuerzas francesas, derrotó a las inglesas en la batalla de Orleans. Conocida también como la doncella de Orleans, tenía apenas 17 años. Después continuó combatiendo y obteniendo nuevos triunfos que permitieron la coronación del Delfín como Carlos VII, rey de Francia. Tomada prisionera, fue entregada a los ingleses, acusada de brujería y llevada a la hoguera. Considerada una mártir, se convirtió en heroína y patrona de Francia y símbolo de la unidad del pueblo galo. En 1909 fue beatificada y en 1920 elevada a la categoría de santa por la Iglesia Católica. En 1945, poco antes de la caída de Berlín en poder de las tropas soviéticas y de suicidarse junto a su amante Eva Braun, con la que previamente contrajo matrimonio, Adolfo Hitler designó como su sucesor al almirante Karl Dennis. 1946 dio comienzo en Tokio el juicio contra 28 de los calificados como principales responsables de haber conducido a Japón a participar en la Segunda Guerra Mundial en alianza con Italia y Alemania. En 1963 el presidente Juan Bosch promulgó la nueva Constitución, calificada como una de las más liberales que haya tenido la República Dominicana. Y en 1965, durante la contienda de abril, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó renunció a su grado militar y se inscribió en el PRD a fin de poderse juramentar como presidente de la República. En 1980 falleció en Bel Air, Los Ángeles, California, el notable productor y director de cine Alfred Hitchcock. Londinense de nacimiento, es considerado pionero y maestro por excelencia en los géneros cinematográficos de suspense y thriller psicológico. Después de triunfar en su propio país, marchó a Hollywood, donde se convirtió en una leyenda, dirigiendo más de 50 filmes durante 6 décadas. Nombrado caballero por la reina de Inglaterra, recibió un Oscar especial para premiar su exitosa carrera y notables contribuciones a la cinematografía. Y en 1997 entró en vigor el Convenio Internacional sobre Prohibición del Uso de Armas Químicas. El mismo fue ratificado por 105 de los 168 estados firmantes. Bien, don Ramón, pues tenemos ahí que entre debate buscar respuesta, a ver si nos la dan. De ser cierto que en el proyecto de ley de partidos aprobado en la Cámara de Diputados se eliminó toda referencia y mecanismos de control sobre los aportes anónimos a agrupaciones políticas y candidatos, ¿cómo piensan los ilustres legisladores que se podrá impedir la entrada de fondos sucios del narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado a las campañas electorales? ¿Es que acaso no les interesa el tema? Por el contrario, hay en su seno a quienes sí les interesa demasiado que no se sepa el origen de los fondos que reciben. Claro que sí, a muchos de ellos. Mira, eso que hizo hoy, ayer, la Cámara de Diputados no tiene parangón, porque a sabiendas, ¿tú te acuerdas que le dio vergüenza ajena, a aquellas críticas que le hicieron al proyecto de ley que sometió el Partido de la Liberación Dominicana y que lo aprobaron en 2 sesiones consecutivas declarado de urgencia, después de tener 15 años en el Congreso? Ellos lo retiraron. Y volvieron a hacer lo mismo. Introdujeron otro, dique nuevo, le limpiaron la cara con lo mismo, pero lo que es peor y lo más absurdo, algo que está contenido en la misma ley electoral, del 33% de la cuota para la mujer, ellos la han transformado, no la han eliminado, sino que la han transformado y la han puesto 33% a nivel nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay 170 diputados,
Se ponen 4 regidores allá en los pueblecitos allá y entonces están cubriendo la cuota nacional. Exactamente. Está bien. Óyeme. Bueno, cosas peores habrá visto. Señores, nuestro destacado colega, escritor, historiador y biógrafo José Vázquez Herrero obtuvo el premio a Mejor Libro en el marco de la que patrocina la Cervecería Nacional Dominicana de la Feria del Libro y que lleva el nombre de don Eduardo León Jiménez, Feria Internacional del Libro, por su monumental obra sobre Buenaventura Báez, uno de los personajes más complejos y controversiales de la historia nacional. Sus casi 1000 páginas recogen el fruto de alrededor de 20 años que le tomó al autor recopilar todo el material que le sirve de referencia. Un premio sobradamente merecido por el que felicitamos tanto al autor como al jurado que se lo otorgó. Y vamos a felicitar a doña Carmen Quidielo, la viuda del profesor Juan Bosch, quien hoy está celebrando su 100 aniversario de vida. Todo un siglo en que ha sido testigo, protagonista y depositaria de muchos acontecimientos históricos acumulados a lo largo de toda su existencia, ligada al extinto expresidente y notable escritor, de la que fue compañera inseparable hasta su deceso. Meritoria por sus propios valores, posee una valiosa obra literaria de su autoría como poeta, dramaturga y ensayista. Vamos a hacer la pausa para recibir casi de inmediato ya a nuestra huésped hoy en Teledebate, pero antes de eso quiero entregarle a usted una copia aquí grabada de las memorias de la Junta Central Electoral durante el periodo 2013-2014. Me dieron una a mí, me dieron otra para usted. Así que... Esta es la tercera o la cuarta que recibo. Ah, pues entonces usted es una persona muy popular. Sí, señor. Ya lo veo. Sí, está bien. Muchas gracias. Devuélvamela entonces. Hacemos la pausa y regresamos. Bueno, costó trabajo, pero por suerte ya la tenemos aquí. Olga Consuera, más de apreciada amiga, una talentosa profesional, especialista en comunicación efectiva, escritora, guionista, productora de radio y televisión. Yo no sé cómo alcanza el tiempo para tantas cosas. No tanto como usted, maestro, no tanto como usted. Bueno, bienvenida. Te puedes hacer la idea que este programa es tuyo por entero. Muchas Así gracias. Me empleas ahí, Tú eres capaz de hacerla solo, nosotros sobramos aquí. No es cierto. Ahora, cuéntanos, ¿qué peso de la comunicación efectiva? Porque yo te vi hace 2 o 3 semanas atrás en El Poder de la Tarde, haciendo una serie de señas corporales que, según dijiste, demuestran estado de ánimo, envían señales hasta de interés amoroso. Y el público se volvió loco llamando, y a mí se me despertó mucho el interés también, ¿no? Así que ahora estamos en campaña política. Así es. Entonces, me imagino que ese lenguaje corporal es importante para los políticos. Es muy importante porque el 55% del impacto en la comunicación viene justamente del manejo del lenguaje corporal. Es decir, cuando un político sube a un escenario, comienza a librar en solitario una batalla. Es decir, su equipo de campaña queda abajo, su staff de comunicación queda abajo, y él tiene que enfrentarse a un público votante con el que tiene que establecer rápidamente empatía, con el que tiene que establecer sintonía. Por lo tanto, debe de tener un dominio del escenario que esté acorde a las intenciones del discurso. A veces tú lees el discurso y es perfecto, está escrito en forma perfecta, pero quizás por la prisa él no le dio tiempo de leerlo y se encuentra con palabras con las cuales no está familiarizado. Y entonces ahí viene el problema. O las hojas se le trastocan, como le pasó a Hipólito Mejía, cuando seguramente aquella vez se desaparecieron las hojas. Para eso hay algo que cuando lees el discurso con anterioridad, ¿verdad? Tienes una idea general del discurso. No importa que una página se pierda, se desaparezca o el texto. Puede improvisar, y es lo que le llaman el anillo encantado. En determinado momento puede volver al punto inicial diciendo, y volviendo al punto tal o recalcando tal idea, y entonces vuelve a enlazar la idea original. Pero para eso tiene que tener un conocimiento general de la estructura del discurso. El discurso muchas veces lo hacen con palabras sacadas del diccionario para que vean que el candidato es una persona muy culta, cuando realmente lo que establece la sintonía y la empatía con el público es la palabra llana, la palabra sencilla, de forma tal de que todo el mundo... Tal como tú eres y como tú hablas. Y que todo el mundo lo entienda. Usted no está hablando porque lo van a nominar como el summa cum laude en una universidad o le van a dar un doctorado. Usted está hablando para un pueblo y el pueblo lo tiene que entender. Y el pueblo quiere a la persona que más se parece a él.
en sentido general. Entonces, tiene que ser un lenguaje muy llano, muy sencillo. Tenemos también el problema con el atril, y es el dominio que debe de tener, porque el atril tiene ventajas y desventajas. Como ventaja, ¿cuál es otra? La ventaja es la protección que siente, la seguridad que siente la persona que lo usa durante un discurso, porque viene siendo el equivalente al brazo de un caballero. Es decir, cuando una mujer va a subir unas escaleras o camina de la mano de un hombre, uno siente esa seguridad de ir del brazo de ustedes. Pues para un orador el atril significa eso, pero a la vez lo aleja mucho del público y también interrumpe el lenguaje corporal. Ahí hay algunas imágenes. Ahí hay uno hablando con el atril. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que se recuestan, como lo vemos en pantalla, al atril, como si fuese un mueble. Entonces, la sensación que da es fatiga, cansancio, que la persona no está preparada. Correcto. Y uno puede, quizás no tenga la figura atlética que tiene un joven quizás, pero tiene que estar preparado físicamente para dar un discurso y saber que va a estar de pie una cantidad de horas determinada y tiene que estar listo para eso. Correcto. Otras personas se confunden, piensan que el atril es una especie de búnker que lo va a proteger de todo, cuando en la práctica no es así. Y también traje unas imágenes muy curiosas con respecto a eso, y tenemos el caso de Sarkozy, que todos conocemos que tiene una estatura baja, entonces lo ocultan detrás de un atril, sin embargo, lo paran sobre un cajoncito para que él alcance la estatura del micrófono. Claro. Pero ¿qué pasa? Siempre hay una cámara indiscreta que toma el ángulo que no es el más apropiado. Fíjense que lo comparan con Barack Obama. Entonces se ve el señor subido en su cajita para llegar a la altura. Yo pienso que cuando se tiene una estatura no tan alta, lo que hay es que mandar a hacer un atril que venga acorde a la estatura que usted tiene. Es simple, ¿no? Un atril más pequeño, más reducido. Un atril más reducido. También otra de esas indiscreciones que se cometieron con Sarkozy es en un encuentro con George Bush. Entonces lo colocan uno al lado del otro y hacen un plano de cámara y lo vemos ahí. ¿Y qué pasa? Y al verse la diferencia de estatura, lo vuelven a equiparar, subiéndolo sobre la misma cajita, pero siempre hay una cámara indiscreta, como digo yo. Y entonces esas son las fotos que salen a la luz y esas son las fotos que en determinado momento desacreditan. ¿Cómo se resuelve eso? Con dos tiros de cámara diferentes, separándolos un poco, con una cámara sencillamente para Bush y otra para Sarkozy, para que no haya una referencia en cuanto a estatura. Pero no puede poner una persona pequeña al lado de una persona de más estatura, más alta, porque pasa eso que acabamos de ver. Ahora, ¿no te parece que a veces lo hacen de manera intencionada? Bueno, a veces yo creo que hacen sus cositas, sí. Pienso que sí. El atril, y del atril vamos a pasar al teleprompter. ¿Qué pasa con esos políticos que usan el teleprompter para dirigirse al público? El teleprompter, si se sabe usar, es una herramienta importantísima, porque a veces los discursos son extremadamente largos, ¿verdad? Entonces es imposible que la persona pueda memorizarlo todo. El cerebro humano es el órgano más selectivo que hay, por lo tanto, prioriza una información para desechar otra. Cuando va pasando el tiempo, la persona siente cansancio, quizás le molestan las luces, quizás siente calambre en una pierna o no se siente bien, más el estrés que provoca hablar ante grandes multitudes. Entonces puede olvidar una parte. El teleprompter es una herramienta sumamente importante, pero hay que saberse manejar con el teleprompter, hay que familiarizarse con el teleprompter y sobre todo tiene que tener las letras del tamaño que la persona lo pueda ver. Porque si ponen las letras muy pequeñas, entonces vemos como la persona se arruga como para tratar de ver mejor lo que está escrito, cuando realmente no lo va a lograr. Entonces, la distancia a mantener del atril es importantísimo. La persona tiene que estar suelta, sentirse suelta. No todo el mundo tiene la valentía, entre comillas, de obviar el atril, como sucedió en las elecciones de Cataluña. Es decir, la persona no ganó, pero marcó pauta al hacer todos los discursos en un escenario abierto sin ningún atril de por medio. Entonces, se movía con extrema facilidad. Y teníamos también láminas de eso. Es decir, cuando tú tienes la libertad de moverte sin un atril, te sintonizas muy rápidamente con el público. Ahí hay un ejemplo.
y si mantienes cierta distancia del atril y la gente puede ver cómo tú, con desenvoltura, mueves tus manos, gesticulas sin una limitación, la gente siente familiaridad contigo y entonces te ve como una persona mucho más auténtica. Claro, vuelvo a decir lo mismo, el atril es una herramienta importante, pero no es un búnker, no te va a proteger de todo. Hay tomas indiscretas. Y como dato curioso también les traje una fotografía que me dio mucha gracia, la persona muy de saco, muy de corbata, muy bien plantado en un debate, sin embargo, hacen una toma desde atrás y lo vemos con un par de tenis blancos. Es decir, vamos, yo recomiende que hay que ir de manera bien cómoda para uno sentir que los zapatos no son nuevos, porque siempre digo, no se pongan en debates políticos, cosas de esas, zapatos nuevos, ropa nueva, no se estrenen nada, porque a lo mejor le aprietan los zapatos y eso conspira contra la dinámica del discurso. Pero ir en tenis, entonces pensando, no se ve desde adelante. Quizás los ayudantes le dicen, se ve divino, de ahí no se le ven los tenis blancos, pero hay cámaras detrás y no es función de ningún camarógrafo cuidar a un candidato. Es decir, los camarógrafos tienen una responsabilidad. La responsabilidad es sacar adelante un programa, tienen mucha presión también, tienen que jugar con las luces, tienen un director que le dice, poncha este, va a hablar el otro, va no sé qué, no sé cuándo. Entonces, tampoco tienen que preocuparse de que si el hombre va en tenis, cuidado con los tenis del candidato. Como que, bueno, es demasiado, ¿no? Y son elementos que hay que tener en cuenta. Sí, yo sé que todavía se están riendo de los tenis blancos. A mí me pasó también. Pero mira, ahora que tú dices, a mí me pasó, sucede que en la radio y en la televisión muchos colegas van con tenis y hasta descalzo, como tienen un set así como el nuestro, y entonces se quitan los zapatos, se quedan en media para descansar, y fundamentalmente los colegas que leen noticias. ¿Qué tú tienes que decir? Bueno, en radio, que afortunadamente digo, en la radio no pero en la televisión no es indiscreción. Yo una vez estaba, tuve un locutor que daba la noticia en pantaloncillos. Pero entonces, claro, nadie lo veía. Nadie lo veía. Lo que pasa es que ahora todos los camarógrafos tienen teléfono. Todos los teléfonos tienen cámara. Y en un momento determinado, alguien puede tomar una fotografía porque le parece graciosa, porque le parece chistosa, y de buena primera suben esa fotografía de ese hombre tan bien puesto, de la cintura hacia arriba, y puede tener un short, puede tener una chancleta, y de buenas a primeras esa persona se convierte en el hazmerreír de todo el mundo. Entonces, repito, la responsabilidad y cuidado de la imagen es de la persona y del grupo de comunicación que en determinado momento lo acompaña. Olga, con tu permiso vamos a hacer una pausa y regresamos. Claro que sí. Bien, pues seguimos conversando y en este debate con Oscar Consuegra. Seguimos hablando aquí de lo político, porque ya ahorita empieza la campaña. Digo, aquí estamos en campaña siempre. Sí. Aquí son las elecciones el 16, al día siguiente. Al 17, no, después de la juramentación. No, ya empiezan entonces los otros. La campaña para futuros candidatos, a aspirar ya para los próximos. Así que estamos siempre en campaña. Vamos a ir hablando de los políticos, porque son muy interesantes. Mira una cosa. El lenguaje gestual del político, porque hay políticos por ahí que hoy los pobres, cuando hablan, tienen una cara de sinvergüenza. El problema es que no saben dominar la gestualidad. La mejor cortina de humo es la expresión facial. Claro. Es decir, si se sabe dominar y se tiene conciencia de lo que se quiere decir, automáticamente se transmite. Entonces hay personas que le dicen, no, te ves bien, se ve elegante, tiene una corbata de marca, tiene un traje de marca, se ve bien. Pero ¿qué más pasa después cuando esa persona abre la boca, cuando empieza a gesticular? Por ejemplo, algunos le dicen, no se mueva, trate de no moverse, cosa que es un error. Si la persona es muy hiperactiva, cuando tú le dices a cualquier persona hiperactiva, no te muevas, automáticamente comienzan las muletillas. La muletilla se produce como una forma de protesta del cuerpo, cuando no se puede mover una mano, cuando no se puede expresar. Claro. Entonces ese es el famoso, bueno, hoy y esa I eterna, estamos aquí reunidos para y esa eterna. Entonces, si permiten que el candidato mueva las manos, pueda expresarse,
pues automáticamente deja de hacer muletilla. Pero repito lo mismo, todo eso se entrena, igual que el miedo escénico. A veces cuando subes al escenario, entre tantas personas, es normal sentir un poco de miedo escénico. Una vez le preguntaron a Celia Cruz qué sentía cuando subía a cantar. Y ella le dijo a la periodista, bueno, antes de empezar a cantar siento como mariposas en el estómago. Y ella le dijo, ¿y eso qué significa, Celia, a su edad y con tanta experiencia? Después que ha cantado en tantos escenarios, ella lo miró y le dijo, que estoy viva, mija, que estoy viva. Es decir, es parte normal, ese poquito de miedo escénico antes de empezar a hablar. Pero si se tiene dominio del escenario, todo eso se corrige con técnicas de respiración, y sencillamente dándonos cuenta de que el cerebro humano trabaja con oxígeno y azúcar. Por lo tanto, antes de empezar a hablar en público, un pedacito de chocolate que uno mastica, o un caramelo, o un chicle de menta o de canela, y respira apropiadamente. ¿Qué efecto produce? Es como si usted sufriera de hipoglicemia. Es decir, el mismo estrés que provoca hablar en público, lo que hace es acelerar el metabolismo, quema mayor cantidad de azúcar, y es igual que si sintiera una hipoglicemia. Las personas diabéticas, cuando sufren hipoglicemia, que les baja el azúcar, empiezan a sentirse temblorosos, le da taquicardia, sienten un poquito de nerviosismo, las piernas como si se les fueran a doblar. Es decir, toda esa sensación es lo mismo que se siente con el miedo escénico. Pero todo se corrige de una vez. Y lo otro, hay gente que me dice, ¿para dónde miro? Es un escenario inmenso. No puedes empeñarte en verle la cara a todas las personas, eso es realmente imposible, pero dividir el escenario en 3 y empezar a mirar a partir de la tercera fila en lo adelante. Solamente se hace contacto visual con la primera fila para saludar y para despedir, porque supuestamente ahí están las personalidades. Hay gente que me dice, ¿y si miro a lo lejos, al infinito? Yo digo, bueno, la gente dirá, está perdido. ¿Con quién está hablando? ¿Con qué persona? Conmigo no es. Sí, y no hay nada que más nos guste que la gente que nos mira a la cara. Entonces, si quiero mirarlo a usted, tengo que pasar por donde está su camarógrafo para llegar a usted, lo cual hace que todo el mundo se sienta aludido. Otras personas, cuando están muy nerviosas y ansiosas, se miran la punta de los zapatos. ¿Para qué? Eso es parte del poco dominio del escenario, denota ansiedad. Y tienen el gesto de aguantarse a sí mismos. Están hablando, entonces hacen mucho esto, se hacen presión sobre la mano y continúan diciendo cosas y se aguantan. Es como si se dieran seguridad a sí mismos. Otros se aferran mucho al atril, ¿no? Al atril. Se agarran del atril como si la vida dependiera de eso. Sí. Entonces repito lo mismo, la falta de preparación antes de subir a hablar. El tono de voz, la voz que se va haciendo monótona. Hay que saber, Hitler era un especialista en el manejo del lenguaje corporal. Y vamos a hablar de eso. Y Fidel Castro. También domina muy bien la oratoria, tiene mucho conocimiento, puede improvisar con facilidad, porque si usted no tiene conocimiento de un tema, no improvise, porque tiene un alto % de cometer graves errores. Pero si domina el tema, bueno, puede darse el lujo de improvisar. Joaquín Balaguer, Peña Gómez y Leonel Fernández. Yo creo que cada uno tiene un contexto histórico diferente. La oratoria también se ha modificado con los años. Lo que era convincente antiguamente, ya hoy no lo es tanto. En la pausa, que es donde se producen las conversaciones más interesantes en los estudios. Y el mejor programa también. Usted mismo citaba el caso de Nixon y Kennedy. Es decir, quienes vieron el debate por televisión, pues dan como ganador a Kennedy. Sin embargo, los que escucharon por la radio, pues sencillamente se lo daban a Nixon. Entonces, es eso. Cada época tiene su propia impronta y la comunicación tiene que ajustarse a las necesidades de los votantes de acuerdo al tiempo que están viviendo. Vamos a hacer otra pausa y regresamos. Bueno, nos quedan apenas unos minutos. Tú vas a tener que venir acá al programa. Cuando la fijo, yo quito a este. No. Sí. No, pero es que, mira. Pasa la parte... No, es al revés. Páseme usted a mí, yo vengo y estoy con los dos. No, de verdad que son muchos temas que nos quedan aparte, porque no es solo el campo de la política. Yo creo que es muy interesante toda esta interpretación gestual para muchos aspectos de la vida, en los negocios, en el amor, en todo. En todo. Bueno, vamos a estos minutos finales. Te lo dejamos. Hay un elemento importante que quiero resaltar y es la forma de vestirse. No, la forma de vestirse tiene que estar acorde al auditorio.
Es decir, eso es sumamente importante. Un político es una figura importante. Si va en pos de una carrera de liderazgo, va a usar cosas tan sencillas como en el caso de Steve Jobs, que él decía que lo importante era que no que lo vieran, sino que lo escucharan y se prestaran atención al producto que él llevaba en la mano. Es decir, por eso siempre andaba en jean, con una franela negra, es decir, de una manera bien sencilla. Y ahí está el chico, también fundador de Facebook, que utiliza la misma línea de Steve Jobs, porque siempre he visto igual, pero en este caso con una franela gris. Entonces, es un muchacho que ninguno de los dos usaban atril nunca. Se movían libremente por el escenario y eso rápidamente lo sintonizaba con su público. Lo otro que a veces es difícil de entender, parece un chiste y ellos se reían en la pausa, pero no lo es el uso de la verdad. Es decir, un líder sabe hacer uso de la verdad por una razón muy simple. Estamos más preparados para escuchar la mentira que para escuchar una verdad. Al inicio del programa, usted hablaba de la dama de Orleans, de Juana de Arco. Y hay una famosa anécdota de Juana de Arco cuando cruza sobre las líneas enemigas en la noche para inspeccionar el terreno que iba ella a atacar al día siguiente y se encuentra con un lugarteniente francés que la confunde en la oscuridad de la noche con un muchacho que ha salido realmente a beber en compañía de otro. Y le pregunta, ¿has visto a la dama de Orleans? Y ella le dijo, sí. ¿Y cómo es? Y ella se sienta y empieza a hablar de sí mismo. Claro, iba acompañada también de alguien de su tropa, hombre al fin y al cabo, pensó que a la mujer se había vuelto loca. Y ella le empieza a contar realmente todas las intenciones que tenía. Y al final le dice, por cierto, va a cruzar mañana por la mañana, va a darle candela al puente para poder combatir con usted aquí en este terreno. El lugarteniente francés le dice, no, el puente lo quemo yo. No le voy a dar la oportunidad a ella que lo queme. Entonces Juana le dice, si usted quiere, yo puedo quemarlo por usted esta noche. El lugarteniente sonríe y dice, es una buena oportunidad, mis tropas descansan, queme el puente y mañana entonces yo me encargo de ella. Y hizo exactamente lo que había prometido hacer. Regresó al campamento, reunió a las tropas, cruzó el puente, le dio candela y combatió con el otro señor al día siguiente y le ganó. Es decir, en ocasiones las personas no estamos listos para la verdad. Por eso muchas veces cuando el esposo llega tarde a la casa y la mujer le dice, ¿dónde tú estabas? Y él te mira y te dice, yo con la novia, cené con ella y la dejé en su casa y vine para acá. La mujer lo mira y le dice, cuando quiera hablar serio, me llama. Me avisa cuando quiera hablar serio conmigo. Porque no estamos listos pero sin embargo estamos preparados para recibir la mentira. Yo creo que el líder de este tiempo es el que marca la diferencia, el que rompe las pautas, el que se parece a su pueblo, a las necesidades de su pueblo, el que sabe que la comunicación no es un juego, salvo que es de inteligencia, que hay que saber dominar el lenguaje corporal y que hay que prepararse. Entonces, cada vez que yo tengo la oportunidad de que alguien se acerca y me dice, yo quisiera mejorar la comunicación, quisiera mejorar el manejo del lenguaje corporal, me doy cuenta que el concepto de líder moderno realmente no es una utopía y existe. Usted habla del lenguaje corporal. A mí me gustaría, ya en el cierre, que usted hiciera la diferencia entre el lenguaje corporal y el lenguaje de señas, porque muchos de los amigos televidentes pueden estar confundiendo el lenguaje de señas que se usa para los sordos mudos con el lenguaje corporal que usan los políticos, o que usa Mario, o que uso yo, y que usa usted misma cuando se dirige. No, lo que pasa es que el lenguaje corporal tiene que ver sobre todo con las manos. Las manos son la principal herramienta de comunicación y un político la usa muchísimo. Por ejemplo, un detalle interesante es cuando vemos un político que apunta, pero dice, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero el dedo va a la derecha y la cabeza va a la izquierda, lo cual significa que es mentira. Que es mentira. Es decir, la cabeza siempre tiene que estar en sintonía con el movimiento de la mano. Entonces, lo que hacen las manos mientras esa persona habla es tan importante y mucho más que lo que está diciendo o lleva escrito en un papel. Por eso, ver a un político dar un discurso es una experiencia realmente fascinante en cualquier ambiente. Si está bien preparado, uno lo disfruta muchísimo, claro. Y si no lo está, pues nos sirve luego para dar clases, fíjate. Sí. Esos son los ejemplos que necesitamos en las aulas. Está bien. Es parte de... Doctor, muchísimas gracias. Tienes muchos alumnos, mucha gente interesada en mejorar trabajo como especialista en institutos militares de altos estudios, en la Fuerza Aérea y en el Ministerio de Defensa, pero
siempre estamos dispuestos a ayudar a cualquier persona que realmente tenga deseos de aprender. Porque no hay edad límite para aprender la comunicación. Exacto. A cualquier edad se puede hacer. No, te agradecemos a ti el haber estado con nosotros, a ustedes por por la invitación. Y sobre todo el compromiso que ya hiciste de venir aquí. Les prometo que vengo, pero con los dos. Les prometo. Ya lo sabe, Mario. Está protegiendo el Pero puesto. cuando él salga de viaje, Okay. Yo te llamo y lo hacemos entre los dos. Que conten hasta. Ve, nadie está preparada por la verdad y entonces pensamos que él está jugando. Ahí tenemos el mejor ejemplo. Un placer, cuando guste. Bueno, carísima Olga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Realmente muy interesante. Y la próxima vez que venga todavía también va a ser muy interesante porque no solo vamos a hablar, en este caso, de la importancia del lenguaje gestual en la política, sino en todas las demás actividades del ser humano. Siempre. Desde enamorarse hasta hacer un negocio. Sobre todo enamorarse. ¿Verdad? Bien, hacemos la pausa y cuando regresemos volvemos con el tiro rápido. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadavia. Steven Fisher es el embajador del Reino Unido e Irlanda del Norte en la República Dominicana, cargo en el que al cabo de varios años es muy posible que está a punto ya de cesar para pasar a desempeñar otras responsabilidades en el servicio exterior de su país. Es un diplomático de carrera y de experiencia, accesible, que se desenvuelve muy bien en nuestra lengua, al punto de que en más de una ocasión nos ha concedido el privilegio de estar con nosotros aquí en Teledebate. Él siente por nuestro país, donde se ha hallado muy a gusto y en el curso de su gestión ha dado amplias demostraciones de haber trabajado con gran empeño en estrechar cada vez más los lazos de amistad, cooperación e intercambio con el suyo. Con ese aval muy a su favor, acaba de hacer públicas unas cuantas verdades que no por amargas y urticantes deben motivar a molestia, mucho menos a rechazo, con la clásica y un tanto abusada excusa de que los males nuestros no tienen por qué resultar de la incumbencia de ningún extranjero, aun cuando se trate de un embajador. En un encuentro con los periodistas sostenido en su residencia, al cual no pudimos asistir por coincidir con el horario de nuestro teledebate, Fisher afirmó que los turistas que arriban a nuestras playas, entre ellos muchos ingleses, y van más allá de los enclaves hoteleros donde se hospedan, se impresionan al comprobar que hay dos repúblicas dominicanas, la de los pobres y la de los demás. Si se quedan un tiempo mayor, descubren las clases en que se divide nuestra sociedad. La de los pobres y muy pobres, que es la más numerosa. Una clase media que todavía anda a medias, y un número muy reducido de gente pudiente que concentra la mayor parte de la riqueza. En contraste con otros países del continente, donde la clase media supera en número a la de los que todavía continúan anclados en la pobreza, en el nuestro se da el caso al inverso. Según el diplomático, la clase media en República Dominicana es hoy más reducida que lo que era 15 años atrás. Tiene razón. Es una verdad a puño, preocupante más que amarga, de aceptación real, aunque nos duela admitirlo. Fue panorámica la radiografía de nuestra sociedad que proyectó el diplomático, donde no quedó prácticamente un solo ángulo sensible fuera de foco. Agresiva y atemorizante delincuencia, justicia frágil, corrupción ostensible, vergonzosa impunidad. En fin, habló duro, en dominicano, para los dominicanos y como si fuese un dominicano más al que le duele el país. Como tal, debemos asumirlo. Nada de violentarse porque nos hizo estallar en el rostro verdades que duelen, pero verdades inocultables. Lo que dijo, lo dijo bien y para bien. Y el ideal de nación que esbozó para nosotros y que él dijo desearía encontrar cuando vuelva, ya como visitante enamorado de esta tierra y su gente, es anhelo compartido. El mismo deseo que alentamos y por el que estamos impuestos a trabajar a brazo partido, sin pausa ni tibieza, si queremos convertirlo en realidad. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes. Y a continuación, recuerden que por ahí viene ese interesantísimo programa que es Contacto, a cargo de nuestro colega Rafael Ovalles. No se muevan para que no se lo pierdan.
Gracias.